En este video quiero aclarar que yo no soy pro Rusia ni pro Estados Unidos, soy pro Andrés Manuel López Obrador, pro México. Es decir, apoyamos a México y apoyamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, no a otras naciones. Sucedió lo que esperábamos. Estados Unidos está muy nervioso, está muy molesto por la reunión que tuvieron los diputados de México el día de ayer con el embajador ruso Víctor Coronelli. Y es que hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a criticar esta reunión y dijo que México no debe de tener ninguna amistad con Rusia. Vaya, dijo que eso no puede ser. Incluso señaló que él traía unos pines aquí de la bandera de México, Estados Unidos y de Ucrania. Y al final, Miguel, ya tomé más tiempo que debería tener. Pero mire, traigo aquí la bandera. México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Lo que les trato de decir con esto es que el embajador de Estados Unidos en México llegó a quererle ordenar a los diputados mexicanos qué hacer. Es decir, les quiso ordenar a los diputados con qué países México puede tener amistad y con qué países no puede tener amistad, queriéndonos tratar otra vez como tierra de conquista, como si nosotros fuéramos una colonia de Estados Unidos y no tuviéramos nuestra propia soberanía. Es decir, México debe actuar de acuerdo a sus intereses y no de acuerdo a los intereses de los Estados Unidos. Y eso no es todo, sino que el jefe del Comando Norte, Glenn Van Herk, acusó a México de haber desplegado un montón de espías rusos en nuestro territorio. Y también vamos a checar este tema. ¡Comenzamos! Como lo vimos en el video pasado, en la reunión que tuvieron los diputados de México con el embajador de Rusia en México, Víctor Coronelli, se firmó la amistad entre ambos países. Y el embajador de Rusia en México le dio las gracias a los mexicanos por no haberle puesto sanciones a Rusia, así como lo hicieron muchísimos países de Occidente, incluyendo los países de Europa. Escuchen sus palabras. Rusa, estamos en contacto constante, permanente con nuestros colegas de la Cancillería mexicana, con colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y yo les quiero asegurar, respetamos mucho la posición demostrada ya varias veces por el señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que México nunca va a unirse con las sanciones antirrusas y que nunca, a pesar de las peticiones del gobierno de Ucrania, nunca va a suministrar armamento a Ucrania. Les quiero asegurar que no tengo ninguna duda que lo que está pasando en estos días no va a afectar de ninguna manera las relaciones de Rusia con México, que sigue siendo uno de nuestros socios más antiguos y más importantes en la región latinoamericana. Recientemente, como ya dije, nos hemos enfrentado a una campaña mediática sin precedentes. Lo respetamos mucho, lo valoramos mucho su gesto en estos tiempos tan complicados y no tengo ninguna duda que este grupo de amistad va a apoyar mucho la relación, el desarrollo, la relación entre nuestros países, el desarrollo posterior de nuestros contactos entre nuestras poblaciones, entre nuestros parlamentarios, entre nuestros estados y nuestros gobiernos. Muchas gracias. En esta reunión, como lo vimos en el video anterior, los diputados le agradecieron las vacunas, las 24 millones de dosis de vacunas Sputnik que Rusia le envió solidariamente a México. Y yo sé que sí, Estados Unidos le envió vacuna Pfizer a México también, pero acuérdense que Estados Unidos estaba acaparando las vacunas y no quería enviarlas a ninguna parte del mundo, ni siquiera a nosotros. Fue hasta que vieron la presión de que Rusia y China nos habían enviado vacunas que ya aceptaron la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de enviarnos esas vacunas. Es decir, no crean que Estados Unidos nos mira a nosotros como unos aliados, sino
que nos quieren controlar porque les conviene demasiado. Y para muestra un botón, escuchen lo que dijo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a los diputados mexicanos. Y al final, Miguel ya tomé más tiempo que debería tener. Pero mire, traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo, yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania, esos lugares que ahora Ucrania peleando por la libertad. Me recuerdo muy bien que en la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos, unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad, matando a los inocentes por donde quiera. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en el otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Lo que está haciendo Putin y los rusos ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver. Estábamos unidos. Entonces, yo les pido a ustedes, como los diputados, que tienen tanta fuerza, y no es del PRI o del PAN o del Ciudadano o el PRD, es algo de México, que lo que hizo Rusia aquí, atacando a Ucrania, es un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros. Entonces, cuando se ataca a una familia, si alguien le pone una amenaza a una familia, se une la familia. Aquí hablamos nosotros del grupo de amistad, México y Estados Unidos. No puede haber diferencia. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los dos países en esa época de la Guerra Mundial II. El embajador Ken Salazar tiene razón en una cosa, en que México y Estados Unidos deben de ser como una familia. Pero aquí lo que quiere hacer Estados Unidos no es tratarnos como una familia, nos quiere tratar como sus lacayos, como sus subordinados. Estados Unidos es un país muy increíble, muy bonito. Hay más de 50 millones de mexicanos en Estados Unidos. Por supuesto que nosotros no odiamos ese país. Y no nos conviene pelearnos con ellos porque son el principal socio comercial de México. Lo que yo les quiero decir con este video es que a mí no me parece correcto que los políticos estadounidenses le quieran decir qué hacer a los políticos mexicanos, como lo estábamos viendo aquí con Ken Salazar, queriendo darle órdenes a los diputados, diciéndoles con quién sí pueden tener relaciones internacionales y con quiénes no. Siendo que en grandes rasgos los que provocaron este conflicto de Rusia y Ucrania fueron los mismos estadounidenses que no se quieran hacer las víctimas. Y eso no es todo, sino que el jefe del Comando Norte, el general Glenn Van Herk, está acusando a México, diciendo que es el país con más espías rusos en el mundo. No quiero ser alarmista, pero Estados Unidos es capaz de presionar a las autoridades mexicanas, como ya lo han hecho en diversas ocasiones. ¿Para qué? Pues para intervenir en nuestro territorio con el pretexto de controlar a estos espías rusos. Aunque lo veo muy poco probable porque el presidente Andrés Manuel López Obrador jamás permitiría eso. Pero conociendo a los estadounidenses, al gobierno de Estados Unidos, es algo muy probable
de que pase. Es decir, que ellos presionen a las autoridades mexicanas, aunque el presidente no lo vaya a permitir. Y por primera vez aquí en YouTube te voy a poner las declaraciones de este señor subtituladas al español. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel. And they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. Ahí lo tienen, el mismísimo jefe del Comando Norte acusando a México de un despliegue militar ruso en nuestro territorio con fines de espionaje. Mientras tenemos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, casi rogándonos para hacer una familia, para unirnos, con un chantaje sin precedentes. Mientras sus militares acusan de algo grave a nuestro país. Esas son las grandes contradicciones de Estados Unidos, su gran hipocresía hacia nosotros, hacia México. Y bien, si te gustó esta información, suscríbete al canal activando la campanita para que podamos seguir subiendo videos como este. Mi nombre es Isaí Ramírez, reporté para que se diga verdades. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.